estamos viendo un poco acerca del lenguaje de programación. En ese caso sería Kotlin. Kotlin lo vamos a seguir utilizando durante estos dos primeros periodos, perdón. Y en el tercer periodo vamos a trabajar siempre con JavaScript. Pero pues básicamente el uso de IntelliJ, la guía, y el uso de Kotlin como lenguaje solamente para crearnos alguna cosa, pues ya lo vamos a dar por finalizado. Y vamos a empezar ahora, si nos alcanza todo el tiempo posible, vamos a empezar a trabajar ya con el diseño de aplicaciones móviles como tal. Para eso es necesario que tengan instalado Android Studio. No sé si alguien no lo tiene instalado. Si no, pues descárguenlo. Mientras vemos la clase de Kotlin, se puede descargar. Ese sí, creo que la última vez que lo descargamos pesaba 1 giga. Entonces, descárguenlo, lo instalan y ese solamente es siguiente. Y ya cuando vayamos a ver la clase, entonces ya va a estar listo, vamos a empezar a utilizar. Pero por el momento vamos a seguir viendo un poco acerca de Kotlin. El día de ayer estuvimos analizando cuáles eran las ventajas de utilizar, en este caso, la clase que se llama enum, la clase de tipo enum. Si se dieron cuenta, esa clase de tipo enum que la vimos no necesariamente acá, sino que en este archivo, esa clase que se llama enum tiene la característica de que yo puedo colocar una lista de valores separados por coma, que pueden ser como los valores predeterminados que va a tener, en este caso, que vamos a asignarle a un elemento o un objeto creado a partir de esa clase. Y luego, a partir de ese valor, podemos devolver uno u otro elemento dentro del listado que tenemos. Aprendimos que, por ejemplo, si usamos el name, me devuelve en ese caso sur, norte, este o oeste, y si lo ponemos el ordinal, me devuelve la posición. También aprendimos que me puedo crear una descripción, o sea, una función que yo de hecho le puse description, le podemos colocar el nombre que nosotros querramos y operar dentro de esa función. Yo solamente puse una sentencia web, pero podemos colocar varias sentencias o hacer un proceso un poco más complejo dentro de esa función y devolver un valor. Y aprendimos también que si enviamos o le colocamos un parámetro, ese parámetro también puede estar asociado con un valor numérico, string o como ustedes lo quieran ver, que es justamente también lo que nos puede devolver cuando nosotros invocamos esa propiedad en la parte de abajo. Todas esas características tiene en ese caso la clase enum. Ahora bien, vamos a empezar ahora a trabajar con programación orientada a objetos también dentro de Kotlin, pero en ese caso vamos a ver cómo funciona el proceso de herencia. ¿Se acuerdan de que el proceso de herencia es básicamente que una aplicación o una clase le herede a otra todos los elementos? Le herede a otra todos los elementos, entonces, o le herede alguna parte de las características que tiene, en este caso este elemento. Entonces vamos a trabajar justamente en ella. Primero lo que vamos a hacer es crearnos otro archivo para que nos quede un poco más ordenadito. Entonces vamos a venirnos hacia acá, en la parte del proyecto, y en SRC le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar nuevo, nos vamos a crear un Kotlin class, y aquí seleccionamos siempre la opción archivo, y le vamos a poner como nombre clase. Como ya tenemos uno que se llama clase, entonces le vamos a poner clase 2. Y a este clase 2, pues por supuesto le vamos a agregar la función main para que pues pueda ser ejecutable. O sea, desde aquí podamos ejecutar, en este caso, la parte del código. Bien, repasemos un poquito el concepto de herencia. Herencia es que nosotros nos creamos una clase madre. Esa clase madre tiene las características generales de un objeto, de un elemento que se va a heredar a partir de esa clase, y luego nos vamos creando clases hijas. Esas clases hijas básicamente lo que contienen son elementos propios y elementos heredados de su clase madre.
herencia sirve básicamente para que nosotros podamos dividir el código, podamos colocar funcionalidades generales y no estarlas repitiendo por cada elemento que vayamos a crear. Las colocamos en una clase madre y luego se hereda a las clases hijas para poder especificar cómo funciona. Bien, vamos a crearnos la clase normal que hemos visto en ciclos anteriores. Aquí le vamos a dar clic derecho. Como ya tenemos una clase persona, vamos a crearnos un clothing class. Este sí va a ser un class y vamos a crearnos la clase person. Como ya tenemos persona, vamos a crear la clase person. Y esta clase person que nos vamos a crear acá, pues le vamos a decir que va a tener dos parámetros. Va a tener el parámetro name, que va a ser de tipo string, y va a tener el parámetro age, que sería en ese caso de tipo entero. Esa es una simple clase que tiene dos parámetros. A partir de acá ya nosotros podríamos empezar a hacer el proceso, int va en mayúscula. Ya tendríamos que empezar a hacer el proceso de crear objetos a partir de esa clase. Le vamos a crear un método compartido que se va a llamar funWork, de trabajar, y aquí pues le vamos a poner un print ln y le vamos a decir esta persona está trabajando. No le pongamos esta persona, pongámosle el nombre para que se hagamos referencia. Vamos a poner $name, que ahí sería, por ejemplo, Juan está trabajando. Y esto porque nos aparece en rojo, porque originalmente esta propiedad está como privada. Entonces le vamos a poner un val para que se convierta en una propiedad pública. Bien, con eso ya tenemos nuestra primera clase. Es la clase principal, digamos, que contiene datos iniciales, como es el nombre y la edad, y un método que dice, cuando ya le pongamos el nombre, que nos diga Juan, por ejemplo, está trabajando. ¿Okay? Eso es lo que contiene en ese momento. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso de herencia? Nos vamos a crear a partir de la clase person, nos vamos a crear, por ejemplo, la clase development, que sería casi lo mismo que hicimos en el anterior programmer, pero ahora va a ser desarrollador. Entonces le vamos a dar otra vez clic derecho, le vamos a dar nuevo, le ponemos Java class, Kotlin class, y le vamos a poner development, que sería desarrollador. Bien, esa clase que acabamos de crear, que se llama Development, ¿se acuerdan que en Java, si yo quería hacer un proceso de herencia, lo que hacía es ponerle Development Extends y el nombre de la clase de la cual se iba a heredar? Pues en Kotlin esa palabra desaparece. Ahora ya no vamos a usar Extends, sino que ahora en Kotlin vamos a usar dos puntos y le ponemos el nombre de la clase de donde va a heredar, que en este caso sería Person. Entonces va a heredar de la clase que se llama persona, o va a ser un elemento hijo de la clase persona, solo que originalmente aparece marcado en rojo. ¿Sí? Si aparece marcado en rojo, pues hay varias razones de por qué aparece así. Vamos a revisarlas. Si le colocamos el mouse encima, van a notar que dice que primero dice que esta clase o este tipo es final y no puede ser heredado desde esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Que esa clase que nosotros acabamos de crear, que es la clase person, originalmente fue creada como una clase final. ¿Qué es una clase final? Una clase final es una clase que se utiliza nada más para crear objetos.
es una clase que cuando nosotros le agregamos ese identificador o ese atributo, solamente podemos crear un objeto a partir de esa clase, pero no la puedo usar para hacer procesos de herencia. Eso es lo que me está diciendo yo, no puedo usarla para establecer procesos de herencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ahora la clase person realmente la pueda usar? Pues nos vamos a venir aquí donde dice person, y aquí es simple. En Kotlin lo que tenemos que hacer es decirle que el elemento que vamos a heredar o el elemento que le vamos a colocar es, en este caso, person. Le agregamos la palabra open, solamente le ponemos la palabra open al inicio, y eso significa que esa clase ya es una clase heredada, ya es automáticamente pasa a ser una clase que nosotros podemos suministrar. Y algo interesante de esto, si regresamos a development, van a notar que todavía nos sigue marcando error, porque si lo colocamos encima, dice que esta clase o este tipo tiene un constructor y debe de ser inicializado desde aquí. ¿A qué se refiere con un constructor? Si revisamos la clase person, nos vamos a dar cuenta que la clase person tiene dos parámetros, o necesita dos parámetros, necesita el nombre y necesita la edad. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, en development, le vamos a decir que voy a recibir, en ese caso, el parámetro name de tipo string y el parámetro age de tipo int, y esos dos parámetros que recibimos ahí son los que enviamos al constructor. Entonces le ponemos name, age. De hecho, estos nombres que tenemos acá, donde dice name y edge, pueden llamarse distintos. Yo aquí le he puesto name y edge, pero podría llamarse nombre y edad, por ejemplo, y aquí le pasaríamos esos parámetros. O sea, los nombres que hemos puesto aquí no necesariamente tienen que coincidir con los nombres que colocamos en la clase. La clase puede tener el nombre que nosotros querramos y aquí lo puedo recibir como un nombre diferente. Lo único que tengo que respetar es el orden. Si el primer elemento es un string y el segundo es un entero, por ejemplo, pues en ese mismo orden tenemos que recibirlos y en ese caso enviárselos a la parte de la aplicación. Ya que tenemos definido el elemento que ya funciona, pues ahora con esa clase podemos regresar a clases, acá a clases 2, y ya me puedo crear un elemento que sería programador 1, va a ser igual a development, y aquí me dice que le tengo que suministrar el nombre. Dígame un nombre que no sea Juan, José, David. No hemos puesto David, y por ejemplo la edad 29 años. Con eso ya nos creamos un elemento. Ahora ya le puedo decir p.work, vean, y ahí automáticamente ya aparece en ese caso ese elemento. Si ahora ejecutamos esta parte de la aplicación, ya van a notar que ahí dice David está trabajando, que es justamente lo que le hemos enviado en la parte de arriba. Con esto, pues ya nos podemos crear otra clase. Ya tenemos development, que es la clase que se hereda de person, ya está puesto aquí. Ahora vamos a crearnos otra clase. A esta clase le vamos a poner manager. Ahí está la clase manager. Y lo mismo, manager le damos de person. Le voy a poner aquí nombres diferentes para que vean que sí funciona. Aquí voy a usar en español el nombre, 2 puntos, string, y edad, 2 puntos, int.
esos dos parámetros son los que le tengo que enviar al otro constructor. Entonces le ponemos aquí nombre, coma, edad. Y ya tenemos nuestra clase manager. Manager, que lógicamente se hereda de la clase person, o sea que nos podemos venir otra vez a el código y ahora ya nos podemos inicializar otro objeto que permita en ese caso hacer el proceso de instanciar a partir de esa clase. Entonces nos podemos regresar ahora a clase 2 y aquí ya nos podemos crear un objeto que se llame M1 igual. Y aquí le colocamos que esto va a ser de manager. Necesita dos parámetros. Dígame dos parámetros. Perdón, un nombre. ¿Nombre? Blanca. Y una edad, digamos que tiene 33 años. Por lo tanto, ahora le podemos poner p1.work. M1.work y si lo ejecutamos ya debería de funcionar. Y ven que en este caso ya aquí me dice David está trabajando y Blanca está trabajando. Ambos elementos que tenemos acá, developer y manager, no le hemos definido el método work. El método work no existe ni en developer ni existe en manager. Pero sin embargo puedo tener acceso a él. Vean, aquí tengo work y aquí tengo work. Y puedo en este caso imprimir los valores. Significa de que como este método se heredó de la clase anterior, sin ningún problema yo puedo hacer uso de él. De hecho, tengo acceso a los demás elementos. O sea, aquí le puedo decir M1 punto y van a notar que aquí tengo el name y tengo el edge, que son en este caso son las propiedades públicas que definimos en la clase person. Entonces todo eso es un simple proceso de herencia. En eso se basa en este caso el proceso de herencia. Pero hagamos ahora un proceso vayamos a sobreescribir el método work. Porque aquí, si bien es cierto, solamente dice David está trabajando y Blanca está trabajando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en development, el método work, yo quisiera que adicional a este texto hiciera otro proceso más? Y en manager, adicional a este proceso, también realizara otro procedimiento, agregarle otro procedimiento más. Entonces, para eso tenemos que hacer el proceso de sobreescritura o sobrecarga de métodos. Así es como se conoce en ese caso dentro de la programación. Voy a sobreescribir o voy a sobrecargar un método. El sobrecargar un método significa que voy a cambiar su función o voy a reestructurar la funcionalidad original. ¿Cuál es la funcionalidad original? Está definida en person. Si me voy a person, el método work solamente imprime el nombre, está trabajando. En development no está definido. ¿Cómo hacemos para redefinir ese método? Lo único que tenemos que hacer es que acá también tenemos que agregarle la palabra open. Si le agregamos la palabra open, eso significa que ese método se puede sobreescribir. No significa que lo tenemos, sino que es posible cambiar su funcionamiento en los elementos hijos. Si no lo quiero hacer, no hay problema, pero si quiero cambiarlo, pues puedo venirme a development y en development aquí voy a escribir el método work. Aquí ponemos override, aquí dice, vean, override fun work. Entonces le ponemos que sobreescribimos el método work. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a usar siempre el método original, que significa la palabra super. ¿Se acuerdan de eso? En Java. ¿Para qué servía super en Java? No se ha olvidado Java. Para iniciar en ese caso, llamar a la clase padre. ¿Quién es la clase padre? Es la clase person. Entonces, con eso le estoy diciendo, con super, le estoy diciendo que vaya y invoque el método work que tiene mi clase padre. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Adicional a lo que ya hace, le voy a poner un print ln, y le voy a poner otra vez $name está programando. No, en ese caso, como yo aquí lo que quiero hacer es, en este development, yo quiero cambiar el funcionamiento del método que ya está definido, que es el work. El work originalmente lo que hacía era decir, Juan está programando, por ejemplo, pero yo quiero cambiar su funcionamiento, que además de lo que ya hace, agregarle otra funcionalidad solo en la clase development. Entonces, tengo que ponerle en person la palabra open para decirle que ese método se puede sobreescribir. Se puede cambiar el funcionamiento. Si ustedes no le ponen open, por eso les marcaba en rojo el override, porque indicaba de que ese método no es posible sobreescribirlo hasta que ustedes le agregan open. Entonces, ahora que ya lo sobreescribimos, hagamos lo mismo en manager. Vayámonos a manager y sobreescribamos el método override. Y aquí le vamos a decir que ¿qué hace un manager? Un gestor de proyectos. Se supone que es el que dirige el proyecto, asigna tareas, interactúa con los clientes. Ese es el jefe del proyecto, o el manager. Pero en internet hay un meme que dice que el jefe de proyectos es el que le pregunta a los programadores cómo vamos. Esa pregunta tradicional, ¿cómo vamos? O sea, tiene las tareas y solo le pregunta cómo vamos. Porque pues no hace nada, en teoría, porque no hace nada más. Entonces le vamos a decir aquí, name está preguntando cómo vamos. Hay algunos administradores de proyectos que han hecho esa fama, porque si realmente solo hablan, se meten a las reuniones o hablan y dicen cómo vamos, pero ahí no hacen nada más. Pero la verdadera función de un administrador de proyectos es también decir las funciones, revisar, planificar, estar en contacto con los clientes, tomar requerimientos. Tiene una serie de funciones que son bastante complejas. Entonces ahora ya sobreescribimos el método. Si lo ejecutamos, van a notar que ahora aquí en esta sección aparece, por ejemplo, para David
Para David aparece primero, David está programando, que es lo que originalmente le colocamos en el método, en el development. Él está programando y al mismo tiempo dice que David está trabajando. Blanca dice que está preguntando, Blanca era la de madre. Blanca dice que está preguntando ¿cómo vamos? Blanca está trabajando. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento. Aquí aplicamos el concepto de herencia, porque si se dan cuenta, ambos objetos o ambas clases, perdón, se heredan de la clase person y tienen heredado el método work, pero ambas se pueden comportar de manera distinta. O sea, ellos pueden tener el método heredado, pero ellas deciden cómo se puede, en ese caso, ejecutarlo. Si es igual, no es necesario que lo sobreescribamos, no es necesario que ponerle esto, solamente heredamos el método ya, pero si quiero cambiar su funcionamiento, entonces debemos de hacer los procesos que les acabo de mencionar. Agreguémosle a development, porque curiosamente development necesita tener, además del nombre, voy a poner esto en varias líneas. Este es el name, este es el age, y vamos a agregar un parámetro más, que sería este, le vamos a poner val, porque va a ser propio de él, que sería el language. El language, aquí lo vamos a poner de tipo string. Y a este le vamos a decir que imprima print language. E imprimimos este programador es bueno en, aquí le vamos a poner language. Buenas. Este programador es bueno en language. Con ese método lo que hacemos es imprimir, en este caso, el lenguaje que tiene el programador. Vamos a regresar a clase 2 y pues aquí en P1, como solamente lo tiene el programador, le puedo poner P1 print language. Vean que eso es lo único que hace, imprimir, en este caso imprimir el lenguaje. El M1 ya no lo tiene porque el M1 tiene otras funcionalidades. Perdón. Aquí a este ya le tenemos que enviar el parámetro. Además de la edad, tenemos que enviarle el lenguaje. Le vamos a poner Kotlin. Y ahora sí. Y ahora sí nos dice, por ejemplo, que el primer programador, que es David, David está programando, David está trabajando, este programador es bueno en Kotlin. ¿Okay? Todo eso es propio del objeto que acabamos de crear, que sería P1 de development. La clase de development hereda lo de person y al mismo tiempo sobreescribe el método y tiene sus propias funcionalidades. De la misma manera podríamos agregarle a manager también su propia funcionalidad, si así lo quisiéramos.
Hablemos ahora de clases abstractas. Ya vimos al final de cuentas hemos visto dos tipos de clases. Hemos visto las clases finales, que ya vimos que la clase final es aquella que se define solamente con la palabra class y que esa clase sirve nada más para crear objetos. Esa es la clase final. Las clases heredadas, aquellas que se pueden heredar y que también se pueden crear objetos a partir de ella, se les agrega la palabra open. El open class indica que esa clase es heredable y además de eso se pueden crear objetos. Yo puedo crear un objeto de la clase person, como lo tenemos ahí. No tenemos ningún problema, no nos va a generar ningún error. Pero también existen las clases abstractas. Las clases abstractas son clases que solamente las vamos a utilizar para procesos de herencia exclusivamente. Ese solamente lo voy a poder usar para heredar. No puedo crear objetos a partir de esta clase. ¿Cómo se crean las clases abstractas? Vamos a venirnos hacia acá y vamos a crearnos ahora una nueva clase. Y a esa clase le vamos a poner work. A esa clase le vamos a poner work. Y en ese caso, a esa clase que le acabamos de colocar work, ahora le vamos a poner un simple método abstracto. Perdón, tenemos que agregar al inicio la palabra reservada abstract. Eso significa que esa clase va a ser de tipo abstracta y luego colocamos un método abstracto que se va a llamar, por ejemplo, go to work. Bien, la diferencia con las clases originales es que la clase abstracta yo le defino un método y ese método solo definimos el nombre con el cual nosotros vamos a mandar a llamar ese método. ¿Cuál es la diferencia con las clases abstractas? Que nosotros obligamos, de manera predeterminada, obligamos a que los elementos que hereden a partir de esa clase tengan que sobreescribirlo, tengan que definirlo. Eso es lo que estamos indicando ahí. Entonces, cualquier objeto que haya sido creado a partir de la clase work, tendríamos que sobreescribirlo. Vayámonos al método, perdón, a la clase person. Y en la clase person le vamos a decir que esta clase, aquí le ponemos 2 puntos, se hereda de la clase work. Se hereda de la clase work. Y si se dan cuenta, ahora que ya colocamos work, aquí debemos de ponerle paréntesis porque no tiene método constructor. Ahora que ya le pusimos work y regresamos al inicio, aparece de color rojo, indicándonos que la clase person no le hemos implementado en este caso los elementos o miembros abstractos, y por aquí hay un botoncito que dice implementar miembros, y si le damos clic, ahí está el go to work, que es el que teníamos definido, y ya nos lo sobrescribe. ¿Okay? ¿Cómo lo colocamos? Voy a repetirlo de nuevo. Ahí donde está de color rojito, colocan el mouse y ahí les da, en ese caso, la idea del error que se está generando. Entonces lo único que tienen que hacer es moverlo y darle clic al botón que dice, o al link que dice implementar miembros, que sería implementar en ese caso los objetos o los métodos abstractos. Le hacemos clic, ahí nos van a aparecer los métodos abstractos, le damos OK y ya lo implementa. Ya nos dice override go to work. Entonces ahí sí ya estamos obligados a sobreescribir ese método. ¿Qué es lo que vamos a sobreescribir en esta parte de acá? Vamos a borrarle esto. Y le vamos a poner un println y le vamos a decir name va al trabajo.
Entonces ahí va a decir Juan va al trabajo. Entonces ahora ya le hemos implementado al elemento este, que sería al elemento person o a la clase person, ya le hemos implementado una clase abstracta. Esa clase abstracta crea un método que se llama GoToWork. Ahora, pregunto, ¿developer y manager de qué heredad? ¿Creen ustedes que heredaron el GoToWork o no? ¿Developer y manager tienen ese método? ¿Sí o no? ¿O debería? Vean que aquí ya venimos de, digamos, una herencia, digamos que esta herencia ya es jerárquica, porque primero teníamos, según esto tenemos, la clase work, y de la clase work hemos creado una clase que se llama person, y de la clase person tenemos dos clases más. En este caso tenemos por acá developer y por aquí tenemos manager. Entonces hay toda una estructura jerárquica, porque person se hereda de work. Entonces todo lo que sea heredable de work pasa a person, y de person también se lo traslada a developer y manager. Por lo tanto, tanto esta clase como esta clase ya pueden tener acceso a ese método que acabamos de sobreescribir, que se llama GoToWork. Y podríamos, si quisiéramos, sobreescribir el GoToWork en cada uno de estos elementos. Pero en este caso, este proceso de herencia, digamos herencia jerárquica, siempre se va a traducir de esta forma. Hacia abajo va a ir heredando todo aquello que sea heredable. Si por ejemplo aquí definimos un protected, se va a heredar para acá. Pero si definimos un private, cuando lo sobreescribamos aquí, ese private ya no se hereda para esos elementos de abajo. ¿Okay? Depende mucho del alcance que tengan en ese caso los elementos. Por lo tanto, ahora yo puedo regresar a donde queramos el objeto, a clase 2, y a programador 1 le puedo decir GoToWork, y también a manager 1 también le puedo decir GoToWork. Ambos heredan los mismos elementos, que al ejecutarlo pues debería de decirnos David va al trabajo y también Blanca va al trabajo. Ambos heredan todas las características que teníamos anteriormente. Esto que les acabo de mencionar de las clases abstractas es el trabajo del arquitecto de software. O sea, la persona que en la escala jerárquica del grupo de programadores se llama el arquitecto de software, ese lo que se encarga es de crear como la lógica de negocio. Ustedes van a ver a un arquitecto de software que probablemente no programe demasiado. O sea, él no se va a encargar de editar tanto código, probablemente, sino que él siempre va a estar pensando en la lógica de negocio. O sea, él va a pensar en cómo va a funcionar toda la estructura de la aplicación. Entonces, él se va a encargar de crear las clases abstractas. Por ejemplo, va a crearse una clase que se va a llamar work. O imaginémonos en la vida real. Voy a tener una serie de elementos que tienen que ver con mantenimiento, de insertar, agregar, eliminar, de una serie de tablas en una base de datos. Entonces él dice, para todas las tablas, empleados, clientes, proveedores, voy a tener que crear el famoso CRUD. Entonces voy a tener que hacer un proceso de inserción, un proceso de actualización, un proceso de eliminación y un proceso de recuperación de datos. Entonces se crea una clase abstracta en donde tenga los nombres de los métodos. ¿Quién es el encargado de escribir el código? El encargado de escribir el código va a ser el programador. O sea, al final de cuentas, él va a ser el encargado de esa parte. Bien, sigamos ahora, veamos ahora otra parte de la infraestructura del arquitecto de software. Vamos a hablar acerca de las interfaces y la diferencia que vamos a tener también con las clases abstractas. Si le doy clic derecho y le dan clic en New y le dan Cutting Class, van a notar que por ahí hay una sección que dice Interface.
A esta interface le vamos a poner como nombre game, de juego. En una interfase, lo que vamos a tener normalmente son variables y métodos abstractos. Las variables, o en ese caso las propiedades abstractas, básicamente van a ser esas propiedades que no les vamos a asignar un valor, sino que simple y sencillamente las vamos a definir. Entonces acá voy a crearle una, le voy a poner val name game, dos puntos, le estoy diciendo que esa propiedad va a ser una propiedad de tipo string, y vean que si le pongo igual y le pongo comillas, se aparece en rojo. Eso significa de que esto tiene error, no lo puedo hacer, solamente la puedo definir. ¿Dónde le voy a asignar los valores? ¿Dónde ya voy a decidir qué es lo que se va a agregar de esa interfase? Va a ser directamente en la clase. Y luego nos creamos, por ejemplo, un método play, que es el que debe de escribir, y vamos a crearnos un método heredado que se va a llamar string, y en ese string le vamos a poner un print ln, y aquí le vamos a poner entre comillas estoy haciendo streaming de mi juego $name game. Vean, la diferencia entre las clases abstractas y las interfaces es que las interfaces pueden ser utilizadas para realizar procesos de herencia múltiple. ¿Qué son procesos de herencia múltiple? Que de una clase yo le puedo heredar varias interfaces, mientras que las clases abstractas no. En las clases abstractas yo no puedo hacer herencia múltiple. Yo no puedo tener dos clases y heredar de las dos clases a una clase hija. Entonces no es posible hacer eso, sino que lo que puedo hacer nada más es que de una interfaz o dos o tres interfaces sí puedo tener herencia múltiple para una clase hija. Entonces para eso se utilizan las interfaces. Pero al final de cuentas, las clases abstractas como las interfaces lo que van a tener son variables o propiedades, en ese caso propiedades heredadas, abstractas y métodos abstractos. Entonces ahora que ya tenemos la interfase, vayámonos a person. Y en person, ahora le vamos a decir que le ponemos una coma, se hereda de la interfase que se llama game. Ese se hereda de la interfase que se llama game. Vean que a la interfase ya no es necesario ponerle paréntesis, solo le pongo coma game. Y si tengo otra interfase, le puedo poner coma y el otro nombre de la interfase y así sucesivamente. Por eso se llama herencia múltiple, porque puedo tener varias interfaces sobre la misma clase. Ahora que ya aparece de rojito, si lo colocamos encima, ahí me dice siempre que tiene unos métodos abstractos o unos elementos abstractos que debemos de implementar. Entonces le hacemos clic a este botón y ese me va a decir que implemente en ese caso primero el elemento abstracto que se llama nameGame, que sería el nombre del juego. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo vamos a poner lo vamos a poner abajo, mejor lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner override y acá le vamos a decir que vamos a sobreescribir este método. Y aquí ya le podemos asignar un valor. Esta es la propiedad. Ya le podemos asignar un valor. Díganme el nombre del juego más famoso ahorita. Free Fire. ¿Juego más famoso? GTA 6.
Son fanáticos de GTA. Había la moquita igual. La moto voladora. El patrimonio o el que se aparecía en el mapa. Aquí son los primeros que la van a comprar yo creo. No, muy caro. No. Tampoco. Hay que pagarla, ¿no? Bien, adicional a este también tenemos que sobreescribir el método play. Entonces le vamos a poner aquí abajo otra vez un override y le vamos a decir que vamos a sobreescribir el método play. Y en el método play le vamos a decir un print ln. Y aquí sí le podemos poner la propiedad name, que sería, digamos, Juan está jugando, y el nombre del juego, que sería la propiedad nameGame. Entonces ahí ya me va a decir, Juan está jugando, ¿qué era? GTA 6. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Seguros? ¿No está confuso lo de herencia, polimorfismo? Herencia y polimorfismo acabamos de hacer. Son conceptos que ustedes ya pues, manejan por la programación orientada a objetos que vieron en Java, por la programación orientada a objetos que también vimos en otro lenguaje, en PHP, por lo que se ha visto en JavaScript. Entonces, principalmente es más similar a Java. Entonces, es digamos que casi lo mismo que básicamente hacemos acá, solo que se aplica de una manera distinta. Entonces, a esos elementos, ahora sí ya los puedo llamar. Nos vamos a ir a clase 2. Y por ejemplo, al programador 1, como le hereda esos valores, dice que ya le puedo poner que tiene el método play. Al programador 1 también le puedo decir que hace streaming, así va. Y lo mismo, digamos que los managers también son aficionados a los juegos, entonces le puedo decir también que el manager tiene o hace el play, y el manager 1 también hace stream. Y ahora si lo ejecutamos, vamos a notar que en este caso, según como lo hemos definido, dice que el primero, que es David está trabajando, está programando, luego dice David está trabajando, que es lo del método work. Es programador bueno en Kotlin, este programador es bueno en Kotlin. David dice que va al trabajo, que es lo que le heredó de la clase abstracta. Y también dice que David está jugando GTA 6. Y dice abajo, estoy haciendo streaming de mi juego GTA 6. ¿Okay? Luego en la parte de abajo dice que Blanca está preguntando cómo vamos. ¿Okay? Dice que está trabajando, va al trabajo, Blanca está jugando GTA 6 y estoy haciendo streaming de mi juego GTA 6. ¿Cuál es la diferencia? Que GTA 6 para ambos elementos, como los tenemos dentro de la clase person, es igual. Entonces, tanto el programador como el development heredan en ese caso el mismo elemento, por lo tanto siempre va a ser el mismo juego. ¿Qué tenemos que hacer para que ésta se convierta en una propiedad que sea diferente para cada uno? En lugar de val, aquí la tendríamos que definir como var, para que la puedan, el que la herede, la pueda modificar. ¿Okay? Por el momento la hemos definido como val, pero si se hereda como val, automáticamente lo heredan los demás. Con estos elementos ya definidos,
Solo nos queda recordar un poco acerca de los modificadores de visibilidad. Los modificadores de visibilidad. ¿Cuáles son los modificadores de visibilidad? Son el parámetro private, el parámetro protected, el parámetro internal y el parámetro public. Esos son los modificadores de visibilidad. ¿Qué hace cada uno de ellos? Bueno, por ejemplo, si en development, voy a trabajar con development, si en development a ese que se llama print language yo le especifico que esto va a ser privado, significa de que ahora en clase 2 ya me va a dar error. Vean, porque dice que este método ya no lo tengo accesible o no existe dentro de la clase principal que acabamos de desarrollar, que se llama development, porque este método, por ser privado, solamente lo podría utilizar dentro de la clase que se llama development. De igual manera, si lo definimos como protected, en este caso como protected, si regresamos a clase 2, van a notar que también de nuevo aparece como en rojo, indicando de que no lo puedo usar porque protegido significa de que ese elemento solo se hereda para clases hijas. En ese caso, si yo hago herencia de la clase development en otra clase, entonces sí voy a tener acceso a él. Y por último está el otro, que sería el internal, que ese lo que hace es que protege ese elemento que tenemos ahora definido dentro del print language para que solamente pueda ser visible en el paquete en el cual estamos trabajando. Si se dan cuenta, ya quitó el error. Significa que está disponible en todos esos elementos que forman parte de este paquete. Este es, digamos, la carpeta, se llama src. Si yo aquí creo otra carpeta, se le doy nuevo y por acá tiene que haber una opción que se llama package. Si creo otro paquete, entonces con este internal yo voy a hacer que esta propiedad solo esté disponible entre los elementos del paquete. Así es como se reconoce internal. Entonces son tres tipos de modificadores básicamente los que hemos utilizado. El public, ya saben que es el predeterminado. Public es que la propiedad está disponible en todas partes. El private solo está disponible en la clase donde se crea el método, es privado como tal. El protected solo está disponible en la clase donde se crea y donde se heredan, solamente es para herencia. No lo tiene disponible cuando se crea un objeto. Y el internal está disponible dentro de un paquete, ¿okay? Sobre un paquete donde yo lo puedo utilizar. Esos cuatro tipos de modificadores son los que normalmente nosotros podemos cambiar o podemos modificar dentro de nuestra aplicación. ¿Okay? ¿Preguntas? Breve repaso de los que ustedes ya conocen. Básicamente son los mismos modificadores. Pregunto, ¿cómo hacíamos cuando estábamos, ¿se acuerdan cuando estábamos en Java? Que aprendimos a hacer un proceso de modelado de datos. Que teníamos, por ejemplo, si teníamos una tabla que se llamaba clientes, veníamos y nos creábamos una clase que se llamaba clientes y empezábamos a definir los campos como propiedades. Y luego creábamos los métodos set y los métodos get. ¿Se acuerdan de los set y los getters? Entonces, ese proceso en Java era a veces un poco engorroso porque por cada tabla yo me tenía que crear set y getters. Y si la tabla tenía 50 campos, entonces tenía que hacer mi código para 50 set y getters. Se tenía que hacer ese proceso de, digamos, transformar los datos que teníamos en tablas y convertirlos, estructurarlos en un objeto. Aquí en Kotlin existe una clase especial que se llama Data Class. El Data Class hace la misma función que nosotros teníamos en Java de crear una clase con getters y setters, pero más simple o más práctica. ¿Cómo hacemos ese proceso? Vamos a venirnos aquí a src y nos vamos a crear ahora una nueva clase. Aquí hay una opción que dice Data Class y a esa clase
le vamos a poner employer. Le vamos a poner employer. Asegúrense de seleccionar data class. Y van a notar que ahí ya les puso employer. Dice data class employer. Y aquí lo único que hago es definir ya los parámetros. Como por ejemplo, le puedo decir que este va a tener un nombre. Entonces le ponemos de tipo string. Que este va a tener una edad. Entonces le ponemos de tipo age. Y que este va a tener también el trabajo que realiza. Que este va a ser de tipo string. Y ya modelamos una tabla. ¿Okay? Ya le pusimos el nombre, la edad y el trabajo. Ya no tengo que crearme ni los setters ni los getters, sino que solamente debo modelar esa clase. Esas clases normalmente se utilizan para hacer procesos de modelación de datos. Si tengo una tabla, entonces tengo que modelar esa tabla haciendo uso de un data class. Cuando estemos trabajando con Android Studio, ahí lo que vamos a hacer es modelar las APIs. Como vamos a trabajar con APIs, entonces voy a crear un data class por cada elemento del API. Entonces, veamos ahora cómo se crean los objetos. Vayámonos a clase 2. Y aquí en clase 2 nos vamos a crear, aquí ya vamos a poner los data class. Entonces me voy a crear un objeto que se va a llamar empleado, que va a ser igual a employed, que sería el data class. Ese data class me pide ahora siempre los mismos parámetros. Otra vez, deben un nombre. Ya pusimos a David y a Blanca. ¿A quién más ponemos? A Luis. Luisito. A Luisito. Este tiene 35 años, por ejemplo, y le vamos a decir que es programador. Y alguien podría decir, pues, así como lo veo, pues es igual que lo haya hecho con las clases. Imagínense, por ejemplo, la clase manager, pues la podría haber definido del mismo formato y va a funcionar sin ningún problema. Pero tienen características especiales y eso es lo que queremos aprovechar. Primero, antes de eso, la voy a imprimir para que vean una de las cosas que hace especial a los data class. Imprimimos en ese caso el objeto que sería empleado. Y van a ver cómo se escribe. Vean que ahora la clase ya no aparece el famoso hash, como lo veíamos anteriormente. Anteriormente era un hash, sino que ahora nos aparece que la clase empleado tiene un nombre, tiene una propiedad name que se llama Luisito, por ejemplo, la de 15, y trabaja de programador. Entonces ya no es tan, digamos que la data class ya es un poco más legible si solo mandamos a colocar el objeto. A este data class, adicional a lo que ya le hicimos, le podemos colocar otras características adicionales. Como por ejemplo, le puedo poner propiedades, se le llaman como propiedades opcionales. Puedo definir aquí en la parte de abajo una propiedad que se llame last work, que va a ser de tipo string, digamos, y que va a ser igual a comillas, comillas. Esa va a ser como una propiedad opcional, no necesariamente la vamos a tener que crear. Ese last work debería de ser como el último trabajo. Entonces, antes de eso, yo aquí le podría poner empleado, bueno, lo vamos a hacer en dos lados. Le vamos a poner aquí empleado punto, y este tiene un last work. Y antes de ser programador,
¿cuál sería el trabajo anterior? Chips. Vendedor de chips. Era encargado de ciber. Así decían antes. Y que se graduó de ingeniero, su trabajo seguro es comer ciber. Pero ya no a la ciber. Bien. Vean, ¿por qué me da error? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, lo voy a colocar en la parte del texto y vamos a analizar por qué da error. Si se dan cuenta, dice val can not be reassigned, que en ese caso sería la variable no puede ser reasignada o no le puedo asignar un valor. En ese caso, esa variable significa que la hemos definido como una variable inmutable. Entonces tenemos que regresarnos a la clase employee y cambiarle por var. Acuérdense que cuando lo definimos como var se convierte en un elemento de tipo mutable que puede cambiar. Entonces ahora sí ya me aparece sin colocarlo de rojito y puedo volver a imprimirlo y vamos a ver ahora cuál es la diferencia. Entonces ahora en ese caso en la parte de abajo vean que siempre aparecen las propiedades físicas, que sería employee sería Luisito, la edad 15, work sería trabajador, pero no aparece la propiedad last work. ¿Cómo la voy a imprimir? Vamos a ponerle un print ln y le ponemos empleado punto last work. Y ahora sí ya me va a aparecer vendedor de chips. Luisito de 25 años es un vendedor de chips. Le estamos haciendo mala fama. Le hicimos mala fama a los de chips. Sí, yo conocí a un amigo que hacía, no sé cómo hacía para vender tantos chips. Te dan uno. Aquí creo que Tigo les daba bueno, a él le pagaba hasta Super Selectos, supermercado, Sí, le dan. porque vendía chips y las recarga. Entonces de repente se iba a meter al supermercado y compraba la carga. Como le daban 10 por 10 días, ¿por cuánto tiempo? No, por 10 chips le daban $10. $10. Ajá, $10. Tarjeta de Super Select. Ah, sí, por eso. Yo sabía que iban a llenar la cartilla del super. Bárbaro. Pero se lo quitaron. ¿Perdón? Se lo quitaron. Sí, yo vi solo cuando le daban, le ponen meta, digamos, 20 chips diarios. 20 chips. Y de ahí para allá. Pero ellos tienen un montón de tools y los activan, pagan los $20 de la bolsa de ellos y lo que venden de arriba para allá los pagan. O sea, les dan el uno y les pagan 3. Es un fraude. Si no llegan a la meta, hay de 20 diarios. Sí, está difícil vender 20 días. Como con la recarga. La recarga 5 centavos el mercado. No es nada. No, pero de recarga sí, la gente recarga cada rato. Pero a $1 le van a dar 5 centavos. Tienen que vender. Y las tiras de churros también se van ganando. A los churros, te ganan a los churros. Sale mejor vender churros. Sale mejor liberar teléfono. Ah, no, ese es un buen negocio. Sí, es un buen negocio. Yo le instalé hace como 3 años quizás a una persona, le instalé un sistema de facturación que vendía, pues básicamente es una tienda donde venden accesorios de teléfonos y hacen reparaciones. No es mentira, en lo que yo estuve ahí llegaron como 3 o 4 personas. Yo estuve quizás como 1 hora a reparaciones y que le cambiaba la pantalla y solo de mano de obra $50, $60.
Y yo le hice cuenta, o sea que en un ratito iba a ganar como $200. Porque él iba a pagar usted el sistema. Sí. Ya le salió el tiempo. Está mejor que ser ingeniero. No. ¿Quiere quitarle iCloud a algo? Le vamos a robar la máquina. No, fíjense que un familiar mío me dijo que le consiguiera los contactos, porque eso es de contacto. Porque de los costos que yo vi, por ejemplo, ¿cómo le llaman a lo que le ponen encima del teléfono? Hidrogel. ¿El otro? Vidrio templado. O vidrio templado. Según los costos les cuesta como 15 centavos. 30 vale. Bueno, ahora que subo que ya subieron. ¿Sabe un poquito? Pero imagínense, 30 centavos. ¿Y cuánto le cobran? $4. O sea, ¿cuánto le están ganando? Un montón. Los protectores, $1, Es que creo que hay unos que la fábrica está aquí. Entonces, es un buen negocio. Realmente es un buen negocio. Pero, pues hay que saberlo hacer. ¿Cuántos ponen una venta de accesorios de teléfono y para casa? Tienen que ganarse la fama, que la gente lo llegue a buscar, y cosas como esas. Pero de que si media vez se posicione, es un buen negocio. Porque ya de ganar de 30 a $4, o sea, le están ganando el 1000%, creo, o más quizás. Para que sea una idea. Lo confirmo. Bien. Hay que hacer vendedores de accesorios de teléfono y programador. Fraudulento. Bien. Veamos ahora este proceso. Voy a crearme aquí en la parte de abajo voy a crearme ahora un empleado 2. Díganme otro nombre que no sea Luisito. Pedrito. Pedrito tiene... no, perdón. Lo vamos a dejar ahorita en Luisito. Antes, por lo que quiero hacer. Lo vamos a dejar como estaba antes. Bien, vean. Si yo quiero comparar si estos dos empleados son exactamente iguales, ¿se acuerdan que en Java yo tenía que sobreescribir el método equals? De hecho, si lo definimos como clases normales y los quiero comparar, de nuevo tendría que sobreescribir el método equals. Pero esa es otra de las ventajas de utilizar en ese caso los data class. Porque si usamos los data class, entonces al momento de igualarlos ya no tengo que hacer un proceso de sobreescritura del método. Ya está sobreescrito. Entonces yo le puedo colocar acá, si por ejemplo, empleado, que es el primero, tiene un método que se llama equals, si este es igual a empleado 2. Y aquí por el momento le vamos a poner un mensaje que diga ambos empleados tienen los mismos datos. En caso contrario, le vamos a poner un print ln. Los datos de los empleados son diferentes. Y ahora sí, si lo corremos,
se van a dar cuenta que ahorita por el momento dice ambos empleados son iguales. Entonces significa de que sí funciona, si hacemos el proceso de igualación. Hagámoslo con uno diferente para hacer la comparación. Vamos a copiarnos el empleado 2 y le vamos a poner a este empleado 3. Y ahora sí le vamos a poner Pedrito. Y vamos a copiarnos este mismo código, solo que ahora acá vamos a igualar empleado con empleado 3. Y si lo corremos, van a notar que el primero dice ambos empleados tienen los mismos datos, que es justamente lo que teníamos aquí arriba. Y en la parte de abajo dice los datos de los empleados son distintos. ¿Ok? Significa de que funciona, que en ese caso no necesito hacer un proceso de sobreescribir ese método para que podamos trabajarlo. Si se dan cuenta, está marcado de color amarillo. Si para nosotros utilizar equals no se nos hace tan familiar, podemos usar este método. Le ponemos igual, igual. Y ahí le voy a dejar los dos ejemplos. Aquí te ponemos si empleado es igual, igual a empleado 2, aparecería ese mensaje y abajo está con el equals. Y los resultados serían exactamente los mismos. Así que puedo utilizar el equals y puedo utilizar el igual, igual en ambos lados. Esto también en Java no funcionaba. En Java está obligado, a comparar objetos, está obligado a utilizar el equals. Sin embargo, aquí podemos utilizar en ese caso el igual, igual y funciona. Cosas que hacen diferente a Kotlin con Java. También aquí es bien fácil, vean que allá era un poco más complicado. Aquí es bien fácil que yo me pueda duplicar un objeto. Por ejemplo, yo le puedo poner empleado 4 igual y me voy a duplicar lo del primer empleado y le voy a poner la opción copy. Y lo voy a imprimir en la parte de abajo. Vean que aquí es facilísimo duplicarse un objeto. Allá en Java, pues había que hacer un proceso de sobreescritura de un método que se llamaba clone, que permitía en ese caso crear un clon de un objeto y ahí sobreescribir qué es lo que quería clonar. Aquí no. Aquí si yo quiero, puedo automáticamente clonarme uno de los elementos que tenemos arriba y me va a generar exactamente un duplicado. Por eso si observan aquí, ya aparece Luisito, de 35 años, que es programador. Y este es el empleado 4. Adicional a esto, si yo quisiera, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle un valor, yo se lo puedo cambiar. Digamos que a este le vamos a poner 45, por ejemplo. Entonces le ponemos, ahí le estoy diciendo que la edad ahora va a ser 45. Le puedo cambiar la edad, le puedo cambiar el nombre o le puedo cambiar a lo que se dedica. Y van a notar que ahora Luisito ya no aparece como lo teníamos arriba de 35, sino que ahora aparece de 45. Entonces eso también se puede hacer fácilmente, que al momento de duplicarlo le puedo cambiar una de las propiedades. Imagínense que yo recupero una información de la base de datos y quiero duplicar el valor y sustituir uno de sus valores, uno de sus datos. Bueno, pues fácilmente se puede duplicar sin necesidad de hacer un proceso demasiado complicado. Por último, siempre trabajando con los data class, vamos a hablar de la
Este es bien complicado, desestructuración. Esto creo que lo vimos en algún momento creo que lo vimos en JavaScript, pero también se puede hacer acá dentro de Kotlin. Por ejemplo, si yo quiero imprimir del primer empleado, yo le puedo poner print ln. Si yo quiero imprimir, por decirles algo, la edad, entonces yo le puedo poner empleado.age y ahí colocamos en este caso la edad. Si yo quiero imprimir, aquí está, debe ir entre comillas. Así es, si yo quiero imprimir la edad y quiero imprimir a qué se dedica, que sería en este caso el work, lo hacemos así. Le colocamos en ese caso el print ln, el nombre del objeto, punto y la propiedad, y lo podemos imprimir sin problemas. Pero existe un proceso que se llama desestructuración. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo sé que las propiedades, esto hay que partir de acá. La propiedad que se llama, las propiedades que tiene definidos employment es name, age y work. Son 3 propiedades y están definidas en este orden. Pues en ese mismo orden yo puedo obtener los valores. Le puedo poner val, name, age igual empleado. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es obteniendo esos valores. Entonces ya le puedo poner print ln. Y colocamos el name y abajo colocamos el age. Que hace exactamente lo mismo. La diferencia es de que aquí sustraemos propiedades específicas. En este caso, ahí hemos sacado de la propiedad, estas 2 propiedades que tenemos acá, las sacamos de empleados y se las asignamos en el orden en que han sido definidos. Ya sabemos que el primero que definimos fue el nombre, el segundo fue la edad, el tercero es work. Entonces solamente de esos 2 parámetros, solo sustraigo estos 2 y ya los puedo utilizar como variables dentro de la aplicación. Ya funcionan sin ningún problema como variables. Entonces, ese proceso se le conoce como desestructuración. Y esas variables se pueden llamar diferentes si nosotros queremos, porque por ejemplo yo aquí le he puesto name y le he puesto age, pero también le podría haber puesto nombre y le tendría que haber puesto, por ejemplo, edad, y así los tendríamos que imprimir abajo. Y no estoy obligado a colocarles el mismo nombre. Ahora, suponiendo de que, por ejemplo, de la lista de variables, como tenemos nombre, edad y work, que serían 3 variables, imagínense que solo quiero sustraer nombre y work. La edad no la quiero sustraer, suponiendo que solo necesitamos ese dato. Como están definidos en orden, podemos hacer lo siguiente. Le puedo poner val, por ejemplo, le puedo poner val nombre 1, coma, colocamos un guión bajo, coma, y luego colocamos trabajo igual a m, y ahí sustraemos nada más 2 valores. Ahora ya los puedo imprimir. Aquí ya puede ir nombre 1. Aquí ya puede ir trabajo. Entonces con el guión bajo yo lo que le digo al código es que esa variable no necesito sustraerla. Entonces solo sustraigo las 2 que se encuentran a lateral. En este caso el nombre y trabajo, y la del centro que sería la edad
la omito. Entonces, eso se le conoce como desestructuración. Y vean, solamente sustraigo Luisito y programador. ¿Ok? Y es así como funciona, en ese caso, la desestructuración. Funciona con los data class. Así que ahora, como pueden ver, los data class son muy útiles en ese sentido. Yo puedo crearme una data class, me sirve para comparar, para sustraer objetos. Ya no tengo que crear los famosos certificates, no es obligatorio. Puedo ponerle propiedades que son como opcionales, si lo quiero hacer, tal como lo vimos. Y son clases muchísimo más simples. Esta clase, como les mencionó, la vamos a estar utilizando más adelante, pero para que tengan una idea de cómo es que funciona. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas?